veces, el mundo no se derrumba con una explosión, sino con un silencio incómodo que nadie supo escuchar. Nunca quise ser un héroe, nunca quise ser recordado. De hecho, lo único que quería era seguir conduciendo, escapar, seguir quemando kilómetros hasta que el pasado quedara tan lejos que no pudiera verme en el espejo retrovisor. Me llamo Diego Santa Cruz. Tengo 42 años y lo único que sé hacer es moverme de un lugar a otro. Lo demás lo arruiné hace mucho tiempo. La mañana en que todo comenzó, yo ya estaba en Ciudad Nueva Esperanza. Llegué antes del amanecer, con el rugido del motor amortiguado por una neblina espesa y pegajosa. Era una ciudad enorme, caliente, viva, aunque esa madrugada, por alguna razón, se sentía muerta. No en el sentido literal, no todavía, sino como si algo estuviera conteniendo la respiración, como si el aire estuviera esperando a gritar. Había pasado la noche en una estación de servicio a las afueras. Dormí mal, como siempre. Las pesadillas no me sueltan y los camiones no tienen suficiente espacio para alejarse de los pensamientos. Me levanté con el primer rayo de sol, encendí el motor sin decir una palabra y apunté hacia el centro. Mi entrega era simple, unas cajas selladas, sin etiquetas, que me pagaban por no hacer preguntas. Últimamente, ese era mi único trabajo: cargar, llevar, no preguntar. La ciudad se desplegaba ante mí como una bestia adormecida. Ya había pasado por ahí antes, varias veces, pero nunca me detuve, nunca me importó. Era solo una ruta más, pero algo en esa mañana era distinto. Los postes de luz parpadeaban, las radios interferían y la gente en las calles tenía los ojos rojos, no de cansancio, sino de algo más, algo profundo. Pasé frente a un hospital, el Central, creo. Había ambulancias estacionadas de forma irregular y un grupo de enfermeros discutía afuera. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser una sábana ensangrentada. No me detuve, aceleré. Lo primero raro fue en la radio. A las 06:17, cambié de estación y capté una interferencia que no venía de ningún canal conocido. Era como una transmisión militar codificada, mezclada con voces humanas que apenas susurraban. Algo sobre contención, algo sobre pacientes agresivos. Bajé el volumen, molesto. Pensé que era alguna broma o una falla del aparato. Si hubiera sabido. El punto de entrega era un almacén pequeño en el barrio industrial. Al llegar, encontré la puerta abierta. No había nadie, solo un teléfono sonando dentro, una y otra vez. No contesté. Dejé la carga dentro, firmé mi propio recibo, como me habían instruido, y me largué. Ni un alma, ni una explicación. En el camino de regreso, la ciudad empezó a sangrar. Vi a una mujer corriendo, gritando algo que no entendí. Tenía la cara cubierta de sangre, pero no parecía herida. Alguien la perseguía. Un hombre. No, no era un hombre, o al menos no como nosotros. Su piel era gris, sus ojos opacos, y se movía con una rigidez espeluznante. Me detuve en seco, bajé la ventana solo un poco, y lo observé, hasta que la mujer tropezó. No pude mirar más. Cerré los ojos y apreté el acelerador. Un zombi. Pensé en eso. Sí, pero no lo creí. Mi mente lo descartó enseguida. Un drogadicto, me dije, un loco. Pero en el fondo, algo se encendió. Una alarma vieja, enterrada, que venía de mis días en el ejército. Porque sí, una vez fui soldado. Una vez supe lo que era mirar la muerte a los ojos, aunque nunca como ese día. Conduje sin rumbo por más de una hora. Las calles colapsaban lentamente. Sirenas, gritos, portazos. Y los teléfonos no dejaban de sonar, pero nadie contestaba. Intenté marcar a alguien, cualquiera, pero la señal iba y venía como una vela muriendo en el viento. Fue entonces cuando decidí largarme de ahí. Salí por la carretera norte. Tenía suficiente combustible para llegar al próximo estado, quizás más allá. Pensé en eso como una solución simple,
desaparecer, como siempre. Pero el destino, o lo que sea, tenía otros planes. A unos 10 kilómetros de la salida de la ciudad, vi una figura pequeña caminando sola al borde de la ruta. Era un niño, no más de 8 años. Tenía una mochila escolar rota y una camiseta llena de tierra. Caminaba como un zombi, pero no lo era. Al acercarme, levantó la mano. No me pidió ayuda con la voz, sino con la mirada, y esa mirada me partió en dos. Detuve el camión. Dudé. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que siguiera, que no me metiera, que no era mi problema. Pero bajé. Bajé y me acerqué. Le pregunté su nombre. No respondió. Solo dijo una palabra. Mi mamá. Y eso fue todo. Ese niño, solo, en medio del fin del mundo, me recordó algo que había enterrado muy profundo. Que yo también fui padre. Que una vez, mucho antes de todo esto, había tenido una hija. Y que la perdí por mis decisiones. Le abrí la puerta del camión, subió sin decir más. Se sentó en silencio, abrazando su mochila como si fuera lo único que le quedaba. Encendí el motor, apreté el volante, y por primera vez en mucho tiempo no supe a dónde ir. Ese fue el comienzo, no del apocalipsis, ese ya había comenzado, sino de algo más íntimo, de una historia que no se trata solo de sobrevivir, sino de recordar por qué vale la pena hacerlo. Eran las 07:02, cuando volvimos a entrar en Ciudad Nueva Esperanza. No era mi intención, había escapado una vez, pero el niño, a quien todavía no sabía cómo llamar, señalaba hacia adentro. No hablaba mucho, pero cada vez que pasábamos un cruce hacia afuera, él negaba con la cabeza. Miraba hacia los barrios bajos del sur, como si algo o alguien lo esperara ahí. Tal vez su madre. Tal vez un recuerdo que no podía dejar atrás. El sol ya estaba alto, pero la ciudad seguía cubierta por una bruma sucia, espesa, como si las calles estuvieran exhalando un miedo invisible. El tráfico estaba colapsado, coches abandonados, vidrios rotos, humo en la distancia. Empecé a notar cuerpos, al principio solo uno, luego dos, luego demasiados. No parecían atacados. No todos. Algunos habían chocado, otros simplemente caído. Era el miedo. El miedo también mata. El niño miraba por la ventana, en silencio. No lloraba, no preguntaba, como si su cabeza ya hubiera entendido lo que la mía aún se negaba a aceptar. Nos detuvimos en una gasolinera cerrada. Bajé a revisar el mapa que guardaba en la guantera, viejo y arrugado. Mi teléfono ya no servía para nada. No había señal, ni GPS, ni tiempo para esperar. Según el mapa, si girábamos al este podríamos bordear el centro y entrar al sur por la vieja ruta de trenes. Era una vía industrial, poco transitada, pero conocía el camino. Lo había usado antes, en otro tiempo, en otra vida. Encendí la radio, más por costumbre que por utilidad. Solo interferencia. Pero justo cuando pensaba apagarla, una voz atravesó el estático. Si puedes oír esto, no vayas al centro. Repito, no vayas al centro. El hospital colapsó. Hay enfrentamientos en la zona roja. Refúgiate donde puedas. Esto no es un simulacro. La señal se cortó. Me quedé inmóvil. El niño me miró. ¿Tu mamá está en el centro? Él dudó. Luego asintió lentamente. Me maldije en silencio. Volví al asiento. Respiré hondo. La ciudad no era mía, esa mujer no era mi familia, pero algo dentro de mí ya había decidido. No podía abandonarlo. No otra vez. Tomamos la ruta vieja, pasamos por una estación de policía que había sido saqueada. Las puertas colgaban de los marcos y las ventanas estaban pintadas con algo oscuro. No quise mirar demasiado. Más adelante, un camión militar ardía al costado del camino. Nadie dentro. Solo humo y silencio. No era el infierno, pero era su antesala. Cada tanto veíamos personas caminando, algunas heridas, otras cargando bolsas o empujando carritos con lo poco que habían podido rescatar. Todos con la mirada perdida. Nadie pedía ayuda, nadie ofrecía ayuda.
Era como si el instinto más primitivo ya se hubiera apoderado de ellos. Sobrevive, solo sobrevive. A las 08:15 paramos junto a una tienda abandonada. Encontré agua, una linterna y algo de comida empaquetada. El niño seguía sin hablar, pero devoró una barra de cereal, como si no hubiera comido en días. Yo también, aunque no tenía hambre, necesitaba obligarme a seguir, a mantenerme funcional, a sentir algo que no fuera miedo. Entonces, sucedió algo que todavía me persigue. Mientras revisaba la parte trasera del camión, escuché un sonido suave, como si alguien raspara con las uñas la parte metálica del costado. Pensé que era un animal, pero cuando rodeé el vehículo, lo vi, un hombre, o lo que quedaba de él, arrastrándose. Su pierna izquierda estaba rota, colgando como si no tuviera huesos, la boca abierta, los ojos blancos. No tenía expresión, solo hambre. Cuando me vio, si es que veía, se impulsó con los brazos hacia mí, no rápido, no como en las películas, pero sí con una determinación inhumana. Retrocedí, tropecé, saqué una llave inglesa de mi caja de herramientas y lo golpeé. 1, 2, 3 veces. No se detuvo, hasta que acerté en la cabeza, y ahí sí, ahí se acabó. Respiré entrecortado, mis manos temblaban. No era un loco, no era un drogadicto, era otra cosa, algo que ya no era humano, y por primera vez acepté la palabra muerto viviente. Volví al camión. El niño no preguntó, solo me miró las manos manchadas. Me ofreció una toallita húmeda de su mochila. Sonreí. Fue una sonrisa amarga, pero fue una sonrisa al fin. El resto del camino fue un descenso al abismo. En la entrada del barrio sur, donde el niño había señalado, los cadáveres ya no estaban solos. Algunos se movían, otros se levantaban. No todos atacaban, pero todos buscaban algo. No se hablaban, no se ayudaban, solo caminaban, como si el hambre los guiara, como si el mundo ya no tuviera lugar para los vivos. Nos detuvimos detrás de un autobús volcado. A través del parabrisas vimos una figura entre los escombros, una mujer, cabello largo, camiseta celeste. El niño golpeó el vidrio con fuerza. ¡Mamá! Mi corazón se detuvo. Bajé del camión. Grité. Corrí hacia ella. No respondió. Tenía la mirada vacía, pero aún respiraba. Estaba sentada, con la espalda contra una pared, sujetando su abdomen ensangrentado. El niño corrió detrás de mí y al verla cayó de rodillas a su lado. Ella levantó la mano, lo acarició y murmuró algo que apenas pude escuchar. No dejes que me lleven. La entendí demasiado bien. La herida era profunda. No sobreviviría mucho, pero lo peor no era eso. Era lo que vendría después. Ya lo sabía, ya lo había visto. La muerte no era el final, no ahora. ¿Qué hacemos?, me preguntó el niño. No respondí, no podía. Me quedé ahí, viendo cómo una madre abrazaba a su hijo por última vez, sabiendo que en minutos ese abrazo podría volverse una trampa mortal. La miré a los ojos. Ella asintió. Ya lo había decidido. Solo me pedía que lo hiciera por ella. Saqué el arma de emergencia del camión. Una pistola vieja que nunca pensé usar. El niño gritó. Me golpeó. Lloró por primera vez, pero no me detuvo. Y cuando todo terminó, el silencio volvió. Un silencio insoportable. El mismo con el que había empezado ese día. Regresamos al camión. El niño, ahora sin madre, sin nombre, sin nada, se recostó en el asiento y cerró los ojos. No dormía, solo necesitaba escapar del mundo. Y yo solo podía seguir conduciendo. Aún no sabía hacia dónde. El niño se llamaba Tomás. Lo supe horas después, cuando, en medio del colapso, me dijo su nombre en voz baja, sin contexto, sin preguntas, solo Tomás, como si al decirlo afirmara que seguía existiendo, que seguía siendo alguien, a pesar de todo. Para entonces, la ciudad ya era otra. Las calles estaban cubiertas de escombros y cuerpos. Las señales de tráfico parecían advertencias de un mundo que ya no servía.
La radio había muerto. El teléfono no era más que un pedazo de vidrio inútil y el sol parecía más distante, como si incluso el cielo hubiera querido alejarse de nosotros. Decidí huir, no por miedo, aunque lo tenía, sino porque entendí que no podía salvar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ciudad Nueva Esperanza estaba condenada, la había visto derrumbarse en pocas horas. Había visto a militares abandonando sus posiciones, a policías huyendo como civiles, a civiles convirtiéndose en bestias. No quedaba estructura, solo caos. Así que cargué combustible en una estación medio saqueada, revisé provisiones y marqué mentalmente una ruta. Tomar la vieja autopista al oeste, cruzar el puente de las Brisas y salir del estado. Si aún estaba en pie, podríamos alejarnos lo suficiente para ganar tiempo. Tiempo para pensar, para decidir. Pero entonces escuché un disparo. Venía de un callejón a la izquierda, uno solo, seco, preciso. No quise detenerme, aceleré. Tomás se aferró al tablero, sus ojos clavados en la dirección del disparo. «¿Y si es alguien vivo?», dijo. «¿O alguien muerto con un arma?», respondí. Silencio. Habíamos aprendido que en este nuevo mundo, ayudar podía ser una sentencia. Pero su mirada, esa mirada me rompía por dentro. Me recordaba a otra, a la de mi hija, a la que ya no estaba. Frené. 5 minutos, le dije. Tomé la linterna, la pistola, y avancé por el callejón. El disparo había venido de un pequeño almacén. La puerta trasera estaba abierta, el interior, oscuro. Olía a sangre y pólvora. Me moví despacio. Cada paso era un eco. No había zumbis, al menos no visibles, pero algo me decía que no estaba solo. Encontré a un hombre, joven. Tendría unos 30 años, camisa de seguridad privada, manchada de sudor. Estaba sentado contra una estantería caída, con un disparo en la pierna y una escopeta en las manos. «No te acerques», dijo, levantando el arma con dificultad. Levanté las manos, mostré que no buscaba pelea. «No quiero nada. Solo escuchamos el disparo. Pensé que necesitabas ayuda». Me miró con desconfianza. Luego bajó el arma, pero no la soltó. «Vinieron por comida», murmuró. 3, 4. No eran zombis, eran hombres. Querían todo. Les disparé. No sé si maté a alguno. Me dejaron esto. Miré la herida. No estaba sangrando demasiado, pero estaba infectada. Necesitaba tratamiento. «Tengo un niño en el camión», le dije. «Vamos a salir de aquí. Si puedes caminar, te llevo». Rió con ironía. «¿Un niño? ¿Y te detuviste por mí? Estás locos, hermano». Tal vez lo estaba. Lo ayudé a levantarse. Aceptó. No tenía otra opción. Salimos juntos, apoyándose en mí. Cuando llegamos al camión, Tomás lo observó con recelo. El hombre se presentó. «Luis, ex seguridad de un supermercado, hijo de nadie, amigo de nadie». «Tomás», dijo el niño. «Yo soy Diego». Y así, 3 desconocidos compartimos por primera vez un espacio que ya no era solo un vehículo, sino un refugio, un pequeño santuario móvil en medio del infierno. Seguimos la ruta. Pasamos por túneles semiderrumbados, por zonas que parecían haber sido bombardeadas, y por otras que solo mostraban abandono y olvido. A veces encontrábamos cuerpos, otras veces movimientos que preferíamos no investigar. A las 14:26 vimos el puente de las Brisas. Estaba bloqueado. 2 autobuses cruzados de lado a lado, autos chocados, barricadas improvisadas, al menos una docena de zombis vagando sin rumbo. Algunos se golpeaban contra los vehículos, como si su instinto les dijera que había algo al otro lado. Luis murmuró algo que no entendí. Tomás me miró. Yo solo apreté el volante. No podíamos cruzar así. Pero a los lados del puente, la vegetación subía como una serpiente espesa. Tal vez podíamos rodearlo. Tal vez no. Detuve el camión unos metros antes. «Vamos a pie», dije. «Exploramos primero. Si es posible despejar el camino, lo hacemos». Luis negó con la cabeza. «Mi pierna no me da. Quédense ustedes». Tomás también quería quedarse, no por miedo, sino porque sabía que no sería útil en ese momento.
Lo abracé por primera vez. No sabía si era por él o por mí. Salí del camión. El sol comenzaba a bajar cuando crucé entre los escombros del puente. Cada paso era una decisión. El lugar olía a carne muerta, pero también a desesperación humana. Encontré mochilas abiertas, carteras, ropa de niños, todo abandonado a toda prisa, como si una estampida hubiera intentado cruzar y no lo lograra. Vi a una mujer zombi atrapada bajo un auto. Todavía movía los brazos. Ya no tenía piernas, solo un torso rabioso que intentaba morder el aire. La observé por un momento largo. ¿Quién había sido? ¿Qué había perdido? ¿Qué historia se había apagado en esos ojos sin vida? Avance. Encontré una brecha, pequeña. Si movíamos uno de los autobuses con el camión, podríamos abrir un pasaje, pero necesitaba tiempo y distracción. Volví corriendo. Al llegar, Luis ya estaba de pie, la escopeta en mano. Me miró sin decir nada. Yo asentí. Él entendió. Subimos al camión, Tomás entre nosotros. No dije palabra, solo conduje. Me acerqué al autobús con lentitud. Golpeé la bocina. Una vez, dos, los zombis se giraron. Luis bajó por la ventana del copiloto y abrió fuego. Cada disparo era una cuenta regresiva. Uno cayó, otro, pero venían más. Pisé el acelerador. Embestí el autobús. Las ruedas chirriaron. El metal se quejó, pero se movió. Solo un poco, pero lo suficiente. ¡Ahora!, grité. Luis subió. Cerró la puerta. El camión cruzó. El mundo detrás quedó envuelto en gritos y silencio. Lo habíamos logrado. Cruzamos el puente, pero el mundo del otro lado no era mejor. Solo era diferente. Menos gente, más campo abierto, más oportunidades y más riesgos. Luis me miró. No sé a dónde vas, Diego, pero si vas, voy contigo. Tomás también asintió. Sus ojos estaban secos, pero decididos. Y en ese momento entendí que ya no éramos tres extraños. Éramos algo más. No una familia, no todavía, pero sí una promesa. Una de esas que uno hace cuando todo se ha perdido. Una promesa silenciosa de sobrevivir, pase lo que pase. Dicen que el caos no llega de golpe, que se filtra despacio, como el agua en una grieta. Pero yo lo vi estallar, vi cómo una ciudad entera colapsaba en un solo atardecer. Después de cruzar el puente de las brisas, la ilusión de salvación duró poco. El camino parecía despejado, pero la radio del camión, por primera vez en horas, volvió a emitir ruido. Una señal sucia, llena de estática, pero con voces humanas. Atención, no se acerquen a la zona de evacuación. Repito, la línea ya no es segura. Luis y yo nos miramos. La línea era un rumor que habíamos escuchado desde el inicio. Una ruta controlada por militares, supuestamente usada para sacar gente del estado. No sabíamos dónde comenzaba ni dónde terminaba, solo que todos hablaban de ella. Tomás, desde el asiento trasero, preguntó si íbamos hacia allí. No lo sé, le respondí. Tal vez mentí. Lo sabía. Necesitábamos encontrar esa línea, aunque fuera solo para comprobar que no existía. El cielo se había teñido de un rojo sucio, como si el sol sangrara al irse. A medida que nos adentrábamos en los caminos rurales, los signos de vida humana eran cada vez más escasos. Algunos animales muertos, casas vacías, ropa colgada que nadie volvió a buscar, y entonces el sonido. Primero como un rugido lejano, luego como un terremoto. Venía del norte. Me detuve, apagué el motor, bajé. En la cima de una colina, lo vi. Ciudad Nueva Esperanza en llamas. Era como ver una estrella colapsar. Columnas de humo negro subían hasta el cielo. Helicópteros cruzaban el aire, uno en espiral descendente. Explosiones, edificios cayendo. Una tormenta de gritos que ni la distancia podía silenciar. Luis se unió a mí. No dijo nada. Tampoco Tomás, que se quedó en el camión, con la cabeza apoyada contra el cristal. Ya no hay vuelta atrás, dije. Luis solo asintió, y por primera vez sentí que compartíamos algo más que miedo, una certeza. Estábamos presenciando el fin de un mundo.
Seguimos adelante, por rutas que ya nadie usaba. No buscábamos la línea, buscábamos cualquier cosa, un refugio, un motivo, lo que fuera. Fue entonces cuando, en un cruce polvoriento, encontramos una barricada improvisada, barriles, madera, una señal pintada a mano. Alto, zona militar, identifíquese. Frené, bajé lentamente. Nadie respondió. Avancé con las manos en alto. Luis me cubría desde el camión. Una sombra se movió detrás de un árbol, otra más allá, y luego una voz. ¡Detente! ¡No un paso más! Era joven, armada, uniforme sucio, un soldado con más miedo que autoridad. Solo buscamos pasar, le dije. Aparecieron otros, 3 más. Uno parecía a cargo, un teniente, tal vez. Se acercó, miró el camión, a Luis, a Tomás. «Niño, ¿están todos limpios?» «Sí», respondí. «Solo queremos seguir». El teniente dudó. Luego bajó su arma. «Pueden pasar, pero si alguno de ustedes muestra fiebre, se queda atrás». «¿Entendido?» Asentí. No pasamos más de 100 metros cuando lo vimos. Un campamento militar colapsado, carpas rotas, cajas de suministros esparcidas, 2 vehículos blindados abandonados, algunos soldados heridos, otros caminando como zombies. Literalmente. Luis bajó con el arma lista. Yo también. Tomás se quedó dentro bajo las mantas. Uno de los soldados nos vio. Corrió hacia nosotros pidiendo ayuda. Gritaba que su unidad lo había dejado, que los infectados habían cruzado la cerca, que ya no quedaba nadie cuerdo. «Están dentro», decía, «dentro». Y entonces el caos. Desde la carpa médica surgieron 3 zombis, soldados, aún con el uniforme, aún con armas colgando de sus hombros, pero ya no eran hombres, eran hambre con botas. Disparé. Luis también. El soldado que habíamos intentado ayudar fue mordido. Gritó, cayó. No pudimos hacer nada. Corrimos de vuelta al camión. Tomás nos abrió. Cerramos las puertas justo cuando otros 2 zombis salían del bosque. Aceleré. El motor chilló pero respondió. Salimos derrapando entre cuerpos y gritos. Otra vez, conducimos por horas, sin rumbo, con el corazón golpeando más fuerte que el motor. Fue entonces cuando Luis, pálido, sudando, bajó la mirada a su pierna. «Diego, creo que me tocó uno». Me detuve. «¿Cuándo?», pregunté. «En la carpa, un rasguño. No lo sentí hasta ahora, pero arde». Miré la herida. Era pequeña. Sí, pero ya estaba roja, hinchada. Sus ojos se humedecieron. «Tienes que dejarme aquí. Ni lo sueñes. Diego, no voy a dejarte». Tomás observaba desde atrás, en silencio, como siempre, pero sus manos temblaban. Luis apretó la escopeta. «Si cambio, no lo dudes». No respondí. No podía. Acampamos esa noche en una granja abandonada. Encontramos agua en un pozo, comida enlatada, una radio portátil. No había señal, solo estática, y en un momento, una voz. A todos los que aún escuchan, hay una última transmisión. Silencio. Luego, una frase. «Sobrevive. Si puedes». Luis rió. «Es lo único que queda, ¿no?». Esa noche no dormí. Luis deliraba, sudaba, murmuraba nombres, órdenes, recuerdos de otra vida. Tomás me abrazó. Me dijo que su mamá le cantaba para dormir. Le pedí que me cantara algo. Cantó, bajito, una canción sin letra, solo sonidos, y en medio del caos, de la sangre, de la pérdida, entendí algo. No estábamos vivos por casualidad, estábamos vivos por elección, por dolor, por memoria, por rabia, porque en este nuevo mundo, el que recuerda, resiste, y yo recordaba. Yo era Diego Santa Cruz, y ya no huía, ahora luchaba. Luis murió al amanecer. No gritó, no se retorció, solo dejó de hablar. Su respiración se hizo cada vez más lenta, como si su cuerpo se rindiera poco a poco, como si supiera que no tenía sentido seguir. Yo estuve a su lado, sujetando su mano, observando cómo su mirada se iba apagando.
centímetro a centímetro, hasta quedarse fija en un punto invisible. Tomás dormía. No quise despertarlo. No le conté. Solo le dije que Luis descansaba, que se había ido. Él lo entendió. No preguntó. En este nuevo mundo, los niños ya no preguntan como antes. Solo sienten, solo aguantan. Esperé. 30 minutos, 1 hora. Sabía lo que venía. Luis volvió. Lo vi moverse bajo la manta. Lentamente, con torpeza. Sus dedos buscaron el aire, su boca se abrió, no para hablar, para morder. Apunté con la pistola, la misma que había usado para la madre de Tomás. Las manos me temblaban, no por miedo, por rabia, por impotencia, por culpa. No disparé de inmediato. Me acerqué, le vi los ojos, ya no estaban ahí. No era él, desaparecido, una vez, y el silencio volvió a la granja. Después de enterrarlo detrás del granero, Tomás me ayudó a recoger lo poco que quedaba. No hablamos mucho. Él llevaba la radio, yo, las armas. Subimos al camión. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. No supe qué responder. En realidad, no había un destino, solo un impulso, pero entonces la radio crepitó. Una señal débil, distorsionada, pero clara. Estación de radio 98.2, repetimos, zona semisegura, buscamos sobrevivientes. Tomás me miró con los ojos grandes. Tenía esperanza, esa palabra que ya me sonaba ajena. Vamos, Ciudad Nueva. Esperanza estaba muerta, pero aún tenía pulso. La emisora de radio 98.2 estaba en una de las zonas vecinas, al norte. Según el mapa del viejo Luis, podríamos llegar cortando por una pista forestal y luego por una carretera secundaria. Parecía factible, y así fue, hasta que encontremos ellos. El puesto de control era improvisado, pero estaba bien armado. Coches atrincherados, neumáticos en llamas y bidones de gasolina. 3 hombres armados nos ordenaron detenernos disparando al aire. Bajé con las manos en alto. «Pasamos por aquí», grité. Escuchamos la llamada de radio. Uno de ellos se acercó. Tenía una mirada severa, estaba desaliñado. La cicatriz en su mejilla derecha le daba el aspecto de un depredador. «¿Quién más está contigo?» «Un chico. Solo nosotros 2. Baja al niño». «Es solo un niño. Baja. Ahora». Tomás obedeció. Tenía la mirada fija en el suelo. Su mano agarró mi chaqueta. «Estamos limpios», dije. «No tenemos fiebre ni heridas». El hombre me ignoró. Llamó a los demás. «Vamos a registrar el vehículo». «No tenemos nada de valor», intenté argumentar. «Toda vida tiene valor», respondió, pero su tono era seco, frío, equivocado. Dentro de la cabaña encontraron comida, armas, agua y la radio. «Así que usted recogió la transmisión, ausente. ¿Es real la estación?» «Sí, pero no es para ti, solo para quienes son útiles, para quienes...» «¿Qué? El nuevo orden. El viejo mundo se acabó, amigo mío. Ahora cada uno lucha por sí mismo, y ya tenemos nuestra parte. Podía verlo. No eran soldados, no eran civiles, eran hombres destrozados que habían convertido su colapso en poder. Eran depredadores disfrazados de salvadores. Y Tomás era un objetivo. Me tiraron al suelo, me patearon. Uno de ellos agarró al chico del brazo, gritó, me llamó, y algo dentro de mí explotó. Ya no era Diego Santa Cruz, el camionero, ni el desertor, ni el padre ausente. Era solo un hombre con algo que proteger. Salté sobre el que sujetaba a Tomás. Le agarré el rifle. Le disparé al segundo en el pecho. El tercero reaccionó, pero yo fui más rápido. 2 disparos, un grito, una carrera desesperada. Agarré a Tomás. Corrimos hacia la camioneta. Arranqué el motor. Uno de ellos seguía vivo y disparó. La ventana se rompió, pero seguimos adelante. El camino era angosto, pero aceleramos hasta que el sonido de los disparos se apagó. Solo nos detuvimos después de media hora. Tomás lloró. Yo también. No por lo que hicimos, sino porque ya sabíamos cómo hacerlo.
Matar, escapar, sobrevivir, ahora éramos expertos en eso. Llegamos a la estación de radio 98.2 a última hora de la tarde. Era un edificio de 3 pisos rodeado de vallas y cercas improvisadas. Había una torre de transmisión que seguía activa. En la puerta, 2 figuras observaban desde arriba. «Identificaos, soy Diego, él es Tomás. Captamos la transmisión, buscamos refugio, silencio. Luego el sonido de la puerta al abrirse. Entramos. Nos recibieron sin sonreír, pero sin armas desenfundadas. Era un grupo pequeño, 4 personas. Una de ellas, una joven de pelo teñido y auriculares colgados del cuello, nos ofreció agua. «Me llaman Dani. Me has pillado la voz. Ya estás aquí. Enhorabuena. La estación era más que un refugio, era un punto de resistencia. Transmitieron códigos, mensajes, ubicaciones seguras, recopilaron datos, hablaron con otras voces, en otras radios, estaban conectados, y ahora éramos parte de ello. Esa noche, tumbados en los colchones del suelo de la sala de sonido, Tomás finalmente dijo algo que me destrozó por dentro. «No vas a dejarme, ¿verdad?» «Nunca», respondí. Cerró los ojos, pero yo permanecí despierto, mirando al techo, escuchando las débiles voces en la radio. Muchos gritaban, otros suplicaban, algunos simplemente lloraban, pero entre las voces, una era firme, mío, porque por primera vez supe que no estaba sola, y eso lo cambia todo. Pasamos 3 días en la estación de radio, 3 días aprendiendo códigos, reparando equipos, compartiendo comida escasa y, sobre todo, intentando creer que todavía había algo parecido a una comunidad. Dani, la joven de cabello teñido que nos había recibido, se encargaba de mantener la señal viva. Dormía poco, hablaba rápido y anotaba todo. Decía que grababa cada transmisión, cada testimonio, como si el mundo aún fuera capaz de guardar memoria. «Algún día alguien va a escuchar esto», nos dijo una noche, «y va a entender lo que sobrevivimos». Yo no dije nada, pero algo dentro de mí se quebró. Tomás también parecía adaptarse. Ayudaba con tareas pequeñas, conectaba cables, limpiaba paneles, cargaba baterías. Tenía una mirada nueva, más despierta, más viva, como si por fin creyera que lo imposible, vivir, no solo sobrevivir, era posible. Pero todo lo bueno dura poco en este mundo. Fue la mañana del 4.º día. Dani interceptó una señal. No era nuestra, era militar o algo que lo imitaba. Grupo Omega, procedan a limpiar la zona. Coordinadas 48, 22, barrido total. Ningún sobreviviente confirmado. Nos miramos. Las coordenadas coincidían. Eran las nuestras. ¿Limpieza?, preguntó Tomás. «Van a borrar todo», dije yo, en voz baja. Luis había mencionado antes algo sobre esto. Protocolos de silencio, zonas perdidas. A veces, cuando los recursos escaseaban y el control se perdía, el gobierno no intentaba rescatar, solo destruir. Dani activó la antena de largo alcance. Intentó responder, enviar una señal de vida, un código, una súplica. No hubo respuesta, solo silencio. Después, estática. Teníamos menos de 1 hora. Un dron pasó por encima de la estación. Lo vimos desde el techo, pequeño, metálico, silencioso. No disparó, solo observó, confirmó. Ya sabían que estábamos allí. «Hay que evacuar», dije. «Ya», Dani se negó. «No podemos. Esta torre es la última que emite en esta zona. Si la dejamos, todo lo que hacemos se pierde. Si te quedas, te matan. Si me voy, es como si ya estuviera muerta». No había tiempo para discursos. Los otros miembros del equipo empezaron a empacar. Uno de ellos, un chico delgado que apenas hablaba, me entregó un mapa con rutas alternativas. «Si seguimos por aquí», señaló, «podemos llegar a un viejo túnel ferroviario. Si no lo destruyeron, sirve de paso hacia las montañas». Tomás me miró. Yo ya sabía. Iríamos. No había otra. Dani nos abrazó. «Si sobreviven, vuelvan. Si no estoy, enciendan la radio, que no se apague».
Tomás lloró, no dijo nada, yo tampoco. Nos pusimos en marcha. Nos movimos rápido, por entre casas rotas, calles llenas de polvo y esqueletos de autos quemados. La ciudad era un cementerio, un laberinto de ruinas y ecos, y entonces los helicópteros no eran muchos, pero lo suficiente para arrasar. Desde el cielo lanzaron bengalas, señales, fuego. La estación explotó a lo lejos. Una columna de humo se alzó como un grito final. No hubo tiempo de mirar atrás, solo de correr. Tomás tropezó. Lo levanté. Seguimos. Disparos, ruido, zumbidos de metralla. Todo caía. Nos escondimos bajo un paso elevado. Respirábamos con dificultad. Yo tenía sangre en el brazo. No sabía si era mía. ¿Estás herido?, preguntó Tomás. No importa. Solo sigue. Llegamos al túnel. Oscuro, húmedo, largo. La entrada estaba parcialmente bloqueada, pero lo suficiente para colarnos. Dentro, el aire olía a metal, tierra y muerte. Caminamos con la linterna por delante. Solo el sonido de nuestros pasos. Nada más. Hasta que los vimos. No eran zombis, eran personas. Un grupo de 5 o 6. Sucios, armados, con ojos de hambre. Nos rodearon antes de que pudiéramos reaccionar. ¿Qué traen?, preguntó uno, apuntando a Tomás. Nada, solo buscamos salir. Todos buscan lo mismo, pero no todos pagan el precio. Quise negociar, ofrecer comida, baterías, lo que fuera, pero uno de ellos me golpeó con la culata del rifle. Caí al suelo. Escuché a Tomás gritar: «¡Déjenlo! ¡Cállate!», dijo otro, arrastrándolo. Y entonces la linterna se cayó. Oscuridad, gritos y un disparo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, todo era rojo. Un fuego pequeño brillaba al fondo del túnel. Escuché pasos, gente huyendo, alguien llorando. Y luego la voz de Tomás: «Diego, Diego». Me arrastré hacia la luz. El suelo era barro, sangre y metralla. Vi cuerpos, 2 de los atacantes muertos, uno apuñalado, otro con la cara destrozada por una roca, y Tomás sangrando del hombro, pero vivo. Tenía a Dani junto a él. «¿Cómo? No me fui», dijo ella. Seguí la señal del dron. Sabía que vendrían hacia aquí. Ella había seguido solo con una radio portátil y un cuchillo, y nos había salvado. Abracé a Tomás, le besé la frente. Dani se agachó y puso su mano sobre mi hombro. La estación se cayó, pero nosotros no. Dormimos al final del túnel, junto a las paredes frías y el eco de lo que habíamos perdido. Me desperté con un sonido lejano. No era un helicóptero, no gritaba, era una voz débil, en una frecuencia que la radio de Dani aún podía captar. Zona estable, Fort Matis, coordenadas. Miré a Dani. Ella sonrió cansadamente. Aún hay una posibilidad. A la mañana siguiente partimos, con armas, con esperanza, con cicatrices. Tomás caminó entre nosotros, tomando cada una de nuestras manos. No sabía qué encontraríamos en Fort Matis, pero por primera vez yo quería saber, porque después de todo, después de la caída, la sangre y la pérdida, todavía estábamos de pie. Y eso fue el comienzo de algo nuevo. A veces me pregunto cómo llegamos hasta aquí. Cómo un simple conductor de camiones que solo quería escapar de su pasado terminó cruzando ciudades en ruinas, túneles oscuros y campos infestados de muertos, con un niño de la mano. Y la verdad es que no tengo una respuesta clara. No fue por valentía, tampoco por deber, fue por decisión. Decidí no dejarlo atrás, a él, a Tomás, a nadie que aún tuviera algo que perder. Llegamos a las afueras de Fuerte Matis 2 días después de salir del túnel. Fue Dani quien guió la ruta, descifrando transmisiones, esquivando patrullas hostiles, leyendo mapas que parecían más adivinanzas que orientación. A veces nos movíamos solo de noche, escondiéndonos en casas abandonadas. Otras veces corríamos a campo abierto, con la respiración cortada y los ojos clavados en el horizonte. Una mañana,
Vimos el cartel oxidado. Zona militar. Fort Matis. Identificación obligatoria. Pero no había nadie esperándonos. Solo una cerca metálica, semicaída, y un portón abierto como si alguien hubiese salido a toda prisa, o nunca regresado. ¿Y ahora?, preguntó Tomás, sujetando el mango de su mochila, ahora remendada con cinta. Entramos, dije. Con cuidado. El lugar estaba en ruinas, barracones vacíos, torres de vigilancia sin vigilancia, documentos tirados por el suelo, ruidos lejanos que no sabíamos si venían del viento o de algo peor, pero aún había vida. Encontramos un sótano blindado, cerrado desde dentro. Golpeamos, esperamos, golpeamos de nuevo, y entonces, una voz. ¿Código? Dani se acercó al micrófono oxidado en la puerta. Transmisión libre, frecuencia 98.2. Último mensaje. Sobrevive, si puedes. Silencio. Un clic. La puerta se abrió, y allí estaban 5, tal vez 6, uniformes rotos, heridas vendadas con trapos, caras sucias pero ojos vivos. Nos miraron como si fuésemos fantasmas. ¿De dónde vienen? Del infierno, dije. Rieron. Una risa amarga, gastada, pero era risa al fin. Los días siguientes fueron de reconstrucción. El fuerte estaba funcional en algunos sectores. La energía era inestable. Las municiones contadas, la comida medida por gramos, pero había orden, patrullas, vigilancia, comunicación por radio. Una mujer, la sargento Molina, se encargaba del liderazgo. Aquí no hay jerarquías, solo tareas. Si comen, trabajan. Si descansan, vigilan. Si lloran, lloran rápido. Yo trabajé en logística, reparé vehículos, ayudé a reforzar las vallas. Dani se unió al equipo de comunicación, volvió a hacer lo que más sabía, transmitir. Y Tomás creció, no físicamente, aún era ese niño flaco, de ojos grandes, pero su mirada había cambiado. Lo vi consolar a un anciano que no quería comer. Lo vi compartir su último pedazo de pan con una mujer que acababa de perder a su hijo. Y una noche, mientras todos dormían, lo vi tomar el radio de Dani, encender la frecuencia y hablar. A quien escuche esto, no se rinda. Hay un lugar. No es perfecto, pero es real. Se llama Fort Matis. Estamos aquí, esperando. Lo dijo con voz firme, lenta, como un adulto, como alguien que había sobrevivido para algo. Dani lo miró desde la puerta. No interrumpió. Yo tampoco. El invierno llegó. Y con él, el silencio. Las hordas disminuyeron. Las transmisiones se volvieron menos caóticas, como si el mundo se hubiese partido en dos, lo que se había ido y lo que quedaba. Muchos en el fuerte querían salir, buscar a los que aún no habían encontrado. Padres, hijos, amantes. Yo también pensé en eso, en la hija que perdí por mis errores, en la mujer que abandoné porque no sabía cómo quedarme, en todo lo que dejé atrás mientras conducía sin mirar el retrovisor. Pero ya no soy ese hombre. Ahora miro hacia adelante. Y veo a Tomás. Un mes después, recibimos una señal nueva, lejana, codificada. Dani la descifró entre lágrimas. Zona verde confirmada, refugio activo en el sur, coordenadas disponibles, ayuda en camino. Se hizo silencio en la sala. Todos nos miramos. Por primera vez, una promesa real. No solo sobrevivir, reconstruir. Hoy es mi turno en la torre de vigilancia. El amanecer pinta el cielo de naranja y los árboles se mecen con un viento que ya no huele a muerte. Tomás duerme en la litera de arriba. Tiene una radio bajo la almohada. A veces habla con otros niños de otras zonas. A veces solo escucha. Yo lo dejo. Su voz es fuerte. Tiene algo que muchos adultos ya no tienen. Esperanza sin cinismo. Dani pasa a mi lado y me ofrece café. ¿Crees que lleguemos a ver ese refugio? Tal vez. O tal vez ayudemos a otros a llegar. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer cuando esto termine? Pienso un segundo. Miro el horizonte. Y digo, volver a conducir. Ella sonríe. Lejos. No. Cerca. Muy cerca. Solo para no olvidar que sigo en movimiento. Cuando cae la noche,
Grabo algo en el viejo equipo de Dani. Mi voz ya está más ronca, más pausada, pero firme. Yo digo, me llamo Diego Santa Cruz. No fui un héroe, solo decidí no rendirme. Si estás escuchando esto, significa que tú tampoco lo hiciste. Recuerda, mientras quede alguien con memoria, el mundo no está perdido. Sobrevive. Si puedes, y si no, deja un mensaje. Alguien lo escuchará. Apago la grabadora, miro las estrellas y por primera vez no tengo miedo. Tengo historia, tengo nombre y tengo a Tomás. Eso me basta, por ahora.